Seguimos en salud, en buena forma. Hablamos sobre dengue y chikungunya. Para eso tenemos un invitado especial, el doctor David de Luna, infectólogo, quien tiene práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago. Aunque el tema es dengue y chikungunya, pues estamos también abarcando, ya tocamos el caso de la malaria. Sin embargo, me gustaría conocer, doctor, las diferencias entre el anófeles y el Aedes. Bueno, el anófeles tiene, por ejemplo, tiene una vida media mucho, ya vimos la morfología del virus, del mosquito, que es distinto, es decir, uno pudiera, sin mucha experiencia, poder diferenciar uno del otro. En el caso del anófeles tiene una vida mucho más larga que el Aedes, y el otro punto es que es más en zonas rurales, que uno puede encontrarlo en el caso del anófeles, en el caso del Aedes, que se ve más en zonas urbanas. Por ejemplo, como le comenté, en el caso de la malaria, que lo transmite el anófeles, es un parásito que esencialmente, aunque tiene un ciclo de vida como se ve en las imágenes, se inicia por afección. Después que el mosquito pica al paciente, se inicia una incubación a nivel del hígado, y entonces luego de ahí pasa a la sangre, donde afecta a los glóbulos rojos, y es ahí cuando afecta a los glóbulos rojos, que empieza a destruir los glóbulos rojos, es que el paciente empieza a tener manifestaciones. Hay diferentes tipos de este tipo de parásitos, básicamente 4, pero el que más afecta a nuestra región es el falcíparo, que tiene una vida esencialmente dentro de los glóbulos rojos, pero que es el más mortal de los otros 3. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de la malaria? Bueno, la tasa exacta no la tengo pendiente, pero es mucho más alta que las infecciones por los virus que ya nosotros comentamos. Es decir, el número preciso no lo puedo dar, pero sí tenemos una mortalidad mucho más alta por malaria que por dengue, especialmente en los casos que pasan desapercibidos y que no se diagnostican a tiempo. ¿Cómo se presenta un paciente con malaria? El paciente con malaria es un paciente con una fiebre muy alta, que puede superar los 39 o los 40 grados centígrados, con mucho malestar general. El paciente pudiera tornarse amarillo por la destrucción de los glóbulos rojos, y un paciente que luce muy enfermo en la fase aguda de la enfermedad. Entonces, es el paciente que incluso necesita muchas veces ser abordado en las unidades de cuidado intensivo desde inicio, que uno no lo ve eso corrientemente con las infecciones virales que ya nosotros comentamos. Entonces, el cuadro de malaria es mucho más agresivo. Puede suceder también que el paciente pudiera venir comentándole al médico o a su familia que presenta periodos de fiebres que caen, dura 2 o 3 días sin fiebre y luego reinicia con la fiebre de nuevo. Entonces, otra característica que el paciente con malaria pudiera manifestar. ¿La malaria tiene una alta tasa de mortalidad? Sí, si no se maneja a tiempo puede ser mortal, especialmente porque nosotros tenemos el falciparum y el malaria, que son los más agresivos que el vivax y oval, que son los otros dos, que no son tan virulentos como los dos primeros que le comenté. Entonces la tasa de mortalidad pudiera ser alta, aunque afortunadamente nosotros contamos con un sistema de vigilancia y tratamiento muy efectivo, que lo da el CENSET, que es el Centro de Control de Enfermedades Tropicales, más o menos así la sigla, pero CENSET, que ellos te hacen un diagnóstico oportuno cuando uno lo llama, te dan seguimiento y tratamiento a los pacientes de manera muy efectiva. Entonces, por esa vía nosotros estamos bien cuidados. ¿Se cura la malaria? Se cura, sí. O sea, que existen medicamentos para tratar. Existen medicamentos que, aunque no están disponibles así a primera intención en farmacias y eso, por eso quizás es muy necesario que el médico evalúe al paciente, pero inmediatamente se identifica, se le dan los tratamientos y los pacientes responden. Me gustaría pasar a otro aspecto de salubridad. ¿Quién transmite la leptospira específicamente? La leptospira, ya a diferencia de todo lo que hemos comentado, lo transmite los roedores especialmente.
En los otros casos ya hemos hablado de mosquitos, pero en este caso ya el vector, el que transmite, es distinto. Entonces, esencialmente los vectores, los ratones, son los que con más facilidad transmite la leptospirosis, que en este caso, a diferencia de que hablamos de virus y parásitos, este caso es un tipo de bacteria llamada espiroqueta, porque tiene una forma así como en espiral. Entonces ahí cambia ya, pero donde se parece es en los periodos de aparición, que también son los periodos de muchas lluvias y en zonas, especialmente en las zonas rurales, por ejemplo en las zonas arroceras y eso, donde hay muchos de estos vectores y que le transmiten a la población la enfermedad. Algo que se me pasó preguntarle ahorita sobre la malaria. Usted habló de 4 serotipos de malaria. Entonces, ¿el adquirir un solo serotipo da inmunidad sobre los otros o cada... No hay inmunidad. No hay inmunidad en la malaria. Te puede dar malaria 10.000 veces, es decir, varias veces. Incluso en los países que son hiperendémicos, donde más del 50-60% de la población ya ha estado infectada por malaria, es por eso, porque los pacientes se reinfectan con facilidad. Con facilidad. Entonces, puede darme malaria ahora, pero si no hay las previsiones, me puede malaria otra vez por el mismo tipo de parásito. Pero el cuerpo no aguanta infinidad de afecciones de ese tipo. No, bueno, por ejemplo, obviamente en las zonas hiperendémicas, en países africanos, Sudáfrica y eso, el Congo, obviamente tienen una alta tasa de nutrición, mortalidades por problemas básicos que ellos no tienen, y obviamente se debe a que estas infecciones los atacan con mucha agresividad. Aunque, ¿qué tienen ellos? Que por ser una población muy expuesta, producen infecciones muchas veces sin ellos darse cuenta, porque ya vamos a decir, hay una adaptación al patógeno, y si por ejemplo uno viaja hacia allá y se infecta y no tiene profilaxis y se infecta, probablemente me dé mucho más agresivo que a ellos que viven en ese entorno. Ok, ¿hay muchos casos de leptospiras en el país? Sí, uno puede decir que sí. Obviamente siempre depende, yo no tengo los números de salud pública ni no manejo esa estadística, pero uno en los tiempos donde hay mayores concentraciones de lluvia, uno encuentra más casos de leptospira y sigue siendo importante la tasa de incidencia de infección por leptospirosis. ¿Qué podemos hacer para prevenir todas estas enfermedades transmisibles? Bueno, por ejemplo, en el caso de dengue y chikungunya, obviamente lo esencial es evitar los criaderos de mosquitos, llevarnos de las campañas donde se nos comenta sobre tapar los tanques y untar cloro. En el caso de malaria prácticamente igual, evitar la producción de mosquitos, y en el caso de leptospirosis, uno mantener la higiene, evitar tener contacto con los roedores y una serie de cosas que son muy básicas, pero que a veces a la población se les olvida. ¿Hay vacunas para estas enfermedades? No hay vacunas, es decir, muchas veces... Ni para dengue, ni para chikungunya, ni para leptospira, ni para malaria, para nada hay vacunas. No, muchas de esas vacunas están en estudios, pero no disponibles para uso público. Entonces, muchas veces queremos albergar esa esperanza, pero esa no es la solución. La solución es la prevención y el cuidado que cada quien debe tener en su entorno. ¿Es posible erradicarlas? Bueno, si nos fuéramos del punto de vista teórico, sí, es decir, es posible erradicarla, pero es imposible. Es decir, pero obviamente eso demandaría demasiado ejercicio, y no es simplemente vamos a erradicar el mosquito. Ustedes saben todos los problemas sociales que la población viene arrastrando, con el simple hecho de que no tienen agua permanente, y eso obliga a que una persona tenga que tener un tanque lleno de agua. Ya con ese simple hecho, nosotros tenemos criadero, es decir, tendría que venir toda una reforma al sistema público y al sistema social para lograr una erradicación.
Para finalizar, yo quiero que usted reitere cuáles son las poblaciones vulnerables en este momento para dengue y chikungunya. Bueno, esencialmente las poblaciones vulnerables son aquellas que no tienen las previsiones. Por ejemplo, si podemos ver ahí unas imágenes de fotografías que se toman en los patios de las casas de personas que no toman en cuenta estos procesos, son los criaderos, por ejemplo, de vasijas, gomas viejas. Miren ahí, por ejemplo, y esa foto fue aquí en Santiago, donde la gente tira las gomas y obviamente eso es muy difícil entonces de evitar que el mosquito crezca en esos espacios. Igual aquí. Entonces la población vulnerable, esencialmente la población que no tiene cuidado. Pero evidentemente las poblaciones donde viven más conglomerados de personas, en los barrios, en las vamos a decir, la metrópoli como Santiago y Santo Domingo son con mayor, especialmente aquellos que tienen un nivel socioeconómico reducido. Bien, vamos a agradecer al doctor David de Luna, infectólogo, quien con muchísimo acierto nos ha tratado el tema de dengue, chikungunya, algo de malaria y leptospirosis también. Doctor, gracias nueva vez por acompañarnos, por estar con nosotros. A ustedes también las gracias, la invitación para la próxima semana que estaremos de vuelta con ustedes.